Buen día, vamos a continuar con nuestras materias correspondientes a la carrera de contabilidad. Como ustedes saben, para entrar de lleno dentro de lo que es las materias de contabilidad es necesario tener previamente materias del rama general, de tronco común, por lo cual vamos a continuar con esta materia que se denomina redacción y comunicación. El día de hoy nos toca entrar al tema de comunicación en los negocios y específicamente en esta presentación, en este video, vamos a ver los tipos de comunicación. Primero es necesario que conozcamos correctamente lo que es la definición de lo que es la comunicación. La comunicación es un proceso para intercambiar información mediante el cual una persona llamada emisor transmite a otra persona llamada receptor un mensaje a través de un canal o vía, esperando que la persona que recibe el mensaje emita una respuesta sobre el contexto del cual se está hablando, es decir, sobre lo que estamos tratando. A esta definición de comunicación también se le conoce, bueno, todos los elementos que conforman este proceso de comunicación se le va a conocer como proceso comunicativo e integran los elementos principales que son el emisor, el receptor, el canal y el mensaje. Entonces, con esto podríamos dar por entendido qué es comunicación y podemos entrar de lleno a lo que son los tipos de comunicación. Entonces, la comunicación va siempre en doble vía, del emisor al receptor y viceversa, porque cuando el emisor al receptor manda el mensaje sería la primera vía y cuando el receptor recibe el mensaje emite esa respuesta de la que ya hemos estado hablando y por lo tanto ahí sería la segunda vía. Entrando ya de lleno a los tipos de comunicación, vamos a establecer que hay dos tipos de comunicación fundamentales, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La primera de ellas, que es la comunicación verbal, que es la más importante, se caracteriza por el uso de palabras y estas palabras se intercambian entre el emisor y el receptor como lo estamos diciendo. Por ejemplo, este video, a pesar de que no es un video con una persona en concreto, es a través de un medio de tecnología, es una comunicación verbal porque se dice a través de palabras y va dirigida a un receptor. Y obviamente dependerá de nuestro tono de voz. Existen ciertas reglas que regulan lo que es la comunicación verbal y es el tipo de comunicación que por excelencia existe. Después tenemos la comunicación no verbal y a pesar de que en la comunicación verbal conocemos muchas normas de cómo debemos hablar, de cómo correctamente debemos dirigirnos, la comunicación no verbal también es muy importante y se da de otras maneras, a través de los gestos, las articulaciones, los movimientos y ese tipo de cosas. Diferente es la comunicación no verbal a la comunicación escrita, que ya abordaremos en un siguiente video. Bueno, una vez que tenemos claro que la diferencia o la división principal de la comunicación es entre verbal, no verbal y escrita, porque la escrita también es un tipo de comunicación muy importante y como bien les digo veremos en otro video, vamos a pasar a otro tipo de divisiones que existen dentro de la comunicación. Dependiendo del número de participantes, puede ser individual, es decir, un emisor y un receptor, puede ser colectiva, cuando hay varias personas intercambiando mensajes, se considera colectiva cuando hay pues determinado número de individuos al que va el mensaje o los que envían el mensaje. Intrapersonal, que está determinada a un individuo que se comunica consigo mismo, muchas veces esta parte pues también es importante, y la interindividual, que ocurre cuando dos personas se comunican entre sí de manera verbal o no verbal. Tenemos la intergrupal, que se da de dos a más personas de un mismo colectivo. Intergrupal, que es la comunicación que se produce cuando existe la comunicación en grupos, y la masiva es cuando se da entre un emisor y una gran cantidad de personas o una gran cantidad de audiencia a la que evidentemente se consideraría receptor. Según el canal sensorial, la comunicación puede ser auditiva, puede ser visual, gustativa, olfativa y táctil, que como bien refiere cada uno de los nombres de este tipo de comunicación, dependerá del sentido que utilicemos para establecer el medio de comunicación. Según el canal o medio tecnológico, puede ser la comunicación telefónica, evidentemente a través de los aparatos telefónicos, comunicación televisiva a través de los medios de comunicación de la televisión específicamente, virtual o digital, es aquella que se establece a través de comunicaciones vía internet de cualquier tipo, puede ser a través de
redes sociales o a través de plataformas digitales. Comunicación cinematográfica, que se da a través del cine, en los largometrajes o inclusive en los cortometrajes. La comunicación educativa, que es un tipo de comunicación específica. Aquí podríamos abordar lo que es la comunicación que tenemos, que está dirigida entre profesores y alumnos. La comunicación periodística, que evidentemente se da entre aquellos medios de comunicación que se dedican a este tipo de información. La comunicación publicitaria, que lo que quiere es informar acerca de un producto en específico. La comunicación política, que evidentemente, como su nombre lo dice, es aquella que dirigen las personas que específicamente se dedican a la política hacia la audiencia o hacia la generalidad de las personas. Y otros tipos de comunicación tenemos que es comunicación vertical, que se da en diferentes niveles jerárquicos. Evidentemente, comunicación vertical, es la que da, por ejemplo, el jefe hacia abajo a los gerentes y el gerente hacia abajo a los subordinados, por eso se le llama vertical. La comunicación horizontal, que está dentro de un mismo nivel de organización o empresa, por ejemplo, la que existe entre gerentes que están dentro del mismo nivel. La comunicación organizacional, que es en general la que existe dentro de la empresa. La comunicación formal, que es aquella que se da entre diferentes rangos de la empresa. La comunicación informal, que es aquella que existe sin que exista pues esta característica de formalidad. La comunicación con señas, que evidentemente pues no requiere más explicaciones, aquella que se da a través de las señas. La comunicación emocional, que es aquella que trata específicamente del contenido emocional. Y la comunicación sexual, que en este tipo de comunicación pues se utiliza el lenguaje verbal u otro tipo de soportes como videos o fotografías para hacer específico a ese tipo de comunicación. Entonces, con esto estaríamos concluyendo este primer video, este primer subtema que abarca nuestro primer tema, que es comunicación en los negocios, y tendremos 2 videos más que abarcan lo que es la comunicación escrita y por ahí de las características de la comunicación. Entonces, con esta parte damos por terminado este primer video.